Vamos a, de cierta forma, a repasar algunas partes importantes para entender, ojalá podamos hacerlo, el funcionamiento del programa. El algoritmo tiene como parte protagonista tres lazos. Aquí pueden ver dos de ellos. El tercero está aquí y yo me voy a referir. El programa como un todo funciona de la siguiente manera. Vamos a mirar el caso más general de un flujo transitorio, una situación transitoria. Como ustedes recordarán, hasta ahora solamente hemos considerado conducción, difusión. Falta añadir convección. Pero la estructura del algoritmo no cambia. Porque al añadir convección, las ecuaciones conservan su forma. Los coeficientes se calculan ahora incorporando convección. Pero las ecuaciones tienen el mismo formato matemático. ¿Qué quiere decir? Que esto sirve para ese momento. Entonces, en general, uno arranca de un instante que llama cero, el inicial. Y allí hace una suposición. En realidad, si es transitorio, eso no es una suposición. Eso tiene que ser verdad. Tiene que cumplir con las leyes físicas. ¿Okay? Pero uno pudiera ponerla con una mentira. Si pone una mentira, el futuro también va a ser mentira, lo más probable. Entonces eso es algo que no puede ocurrir. ¿Okay? Pero si yo pongo un punto de partida real y todo lo demás está bien, yo voy a predecir la historia de ese caso transitorio. Allí entra en acción el primer lazo, el lazo externo. El lazo externo no es iterativo, sino de marcha en el tiempo. Ok, pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Seguimos y se hace una suposición. Bueno, ¿cuántas? Bueno, en verdad son dos. Esta es una nueva suposición para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Y por qué suposición? Porque el sistema de ecuaciones en general es no lineal, pero nosotros mediante aproximaciones lo hacemos lineal. Entonces esas situaciones se resuelven en los métodos numéricos haciendo una suposición, calculando y contrastando el cálculo con los supuestos. Entonces, por ejemplo, aquí ven que lo mismo que utilicé como punto de partida, este campo que yo lo establecí aquí, digo que es phi supra 0, pero también va a ser phi AT2, que es el punto de partida para manejar la no linealidad. Una vez que yo tengo phi en todas partes, yo puedo calcular cualquier coeficiente que dependa del valor de phi. Al calcular los coeficientes, tengo el sistema de ecuaciones. Y al tener el sistema de ecuaciones, yo lo puedo resolver. Por ejemplo, aquí tengo una llamada. Por ejemplo, por el método iterativo línea a línea. Eso quiere decir que el método de solución que yo utilizo aquí realmente no forma parte del volumen finito. Yo puedo utilizar este que acabo de decir o cualquier otro. Ok, se resuelve. Entonces me pregunto, ¿este cálculo es igual a los supuestos? Si la respuesta es no, entonces yo hago una nueva suposición. Ya nosotros indicamos que
Este cálculo puede tener ya incluido un factor de relajamiento, que es algo para hacer los cálculos o la respuesta de cada iteración que no cambie mucho, o sea, para ir lentamente en la iteración. Entonces, si la respuesta es no, venimos a este otro lazo iterativo, que es el intermedio. Entonces, repito, el primero no es un lazo iterativo, este es de marcha en el tiempo, avance en el tiempo. Hacia adentro está el lazo de las no linealidades, ese sí es iterativo. Y aquí adentro está otro lazo que es propio de línea a línea, que es iterativo. Pero repito, no lo pongo porque realmente no es obligatorio que yo utilice un método iterativo para resolver este sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Existe infinidad de métodos, inclusive directos, que no son iterativos. Una vez que por fin yo logro resolver el sistema de ecuaciones a mi satisfacción, o sea, cuando se dé esto, entonces ya yo avancé una vez en el tiempo. Y me pregunto, ¿ya llegamos al tiempo máximo de la simulación? Si la respuesta es no, incremento el tiempo y procedo a repetir todo. ¿Qué significa repetir todo? Lo que acabo de calcular pasa a ser el punto de partida y pasa a ser la suposición. Esta suposición otra vez me permite resolver la no linealidad, y cuando yo haga eso, entonces ya avancé phi otra vez. Finalmente, ¿dónde para todo? Aquí, cuando lleguemos al final. Y aquí, cuando se den estas dos cosas. Y aquí dentro también puede establecerse un criterio. Pero como dije, con eso no vamos a meter porque se supone que eso está optimizado y no representa nada del método. Eso lo vamos a ver en acción hoy, en acción con el programa. Al final, de hace 2 semanas, recapitulamos y dijimos, hasta ahora hemos hallado una manera de resolver esta ecuación, que es difusión pura. Un término transitorio con un parámetro que me da la capacidad de almacenamiento, un término difusivo que me dice la rapidez de transferencia de esa cantidad que se está almacenando vía difusión, y un término de fuente. Digo fuente de manera general, genérica, porque puede ser un fluidez. Hay que entenderlo bien. Esto ocurre dentro del volumen de control del dominio. Esto ocurre dentro del dominio. Pero esto aparece como si viniese de la nada, porque es una fuente. Realmente viene de afuera. ¿Okay? Por eso que se maneja como una fuente. Viene de afuera. Lo que ocurre es que a veces uno acomoda la ecuación y hay términos que no caben dentro de este formato o dentro de este. ¿Qué se hace? Se mete aquí. O sea que la fuente puede ser real o puede ser ficticia, generada por nuestras propias decisiones. Recuerda, aquí estamos viendo la cosa desde un punto de vista físico, pero el programa no tiene que ver con eso. El programa terminal son ecuaciones diferenciales. No importa si eso representa lo que ocurre en este universo o en otro. Ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial por excelencia para un proceso difusivo es la de conducción de calor. ¿Okay? Donde el rol de phi, que es la variable incógnita, lo desempeña por consiguiente la temperatura.
El rol del coeficiente de difusión, la conductividad térmica. El rol de la capacidad de almacenamiento, el producto de la densidad por el calor específico. Noten que aquí no se puede ni C sub P ni C sub B, porque usualmente se está trabajando con sólidos, un problema difusivo, o líquidos. ¿Okay? Y allí Cp y Cb son muy parecidos. Cuando se trabaje con un flujo compresible, hay que quizás mirar esta ecuación de nuevo. Y el programa que nosotros vamos a utilizar no está escrito para resolver flujos altamente compresibles, porque no incluye el efecto de la presión sobre la densidad. Sí puede incluir efecto de temperatura sobre densidad. Usualmente la expresión de flujo compresible se utiliza cuando la densidad del fluido se ve afectada por la presión. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, donde hay flotación, que como ustedes saben, es el fenómeno producto de que la densidad cambie con la temperatura. No se habla de flujo compresible. Ahí no se lo puedo decir. Bueno, si el flujo es permanente, esta ecuación es muy sencilla. Sea como sea, esta ecuación diferencial se reemplaza por un sistema de ecuaciones, cada una de las cuales responde a este formato. Cada una de esas ecuaciones de ese sistema está asociado a un nodo, y el nodo a su vez está asociado a una celda. Eso solamente no es enteramente cierto en los nodos contornos. Sin embargo, si uno quiere ver todos los nodos asociados con una celda, se puede imaginar que ese es un nodo de espesor cero. Y punto. Okay. Ajá. Todas presentan este formato, todas las ecuaciones. Y existe también una manera generalizada de calcular cada uno de estos coeficientes. ANB, el coeficiente vecino. Si el problema es unidimensional, son 2. Si es bidimensional, son 4. Si es tridimensional, son 6 vecinos. El coeficiente del nodo incógnita o de la variable incógnita y un coeficiente que pudiéramos llamar independiente. ¿Okay? En cuanto a que no está directamente asociado a ninguna de las incógnitas. Sí, afortunadamente. Por ejemplo, ¿cómo se calcula esto? Esto es una especie de factor de peso que nos dice cuánto afecta a cada uno de los vecinos al nodo que está rodeado por ellos. Aquí me dice cómo lo afecta. Depende de la conductividad que haya entre los dos. Aquí está el nodo incógnito y aquí está un vecino cualquiera. Pueden imaginarse que es el vecino este, al este del nodo P. Entonces, la conductividad aquí, el área de la celda a cuyos lados se encuentran los dos nodos en cuestión y la distancia que separa a dichos nodos. Esto es muy razonable desde el punto de vista físico. Si es conducción, mientras mayor esté la conductividad aquí, más afecta este señor área. Si mayor es el área, mientras más área, mayor transferencia de calor. Y si está más cerquita, mientras más cerca esté, el gradiente es mayor y entonces el flujo de calor es mayor. Entonces esto responde a la lógica y abre una ventana muy útil. Entonces yo puedo aquí utilizar prácticamente cualquier malla, no importa el sistema coordenado, y utilizar esta ecuación. Lo único que tengo que dar es el significado o la expresión correcta a área, longitud y la conductividad. Efectivamente. Nosotros todos lo estamos estableciendo con coordenadas cartesianas, pero el programa que, insisto, ahora podamos ver hoy mismo en operación,
trabaja con cartesiana bidimensional, cilíndrica, axisimétrica, lo cual quiere decir que es bidimensional, y polar, lo cual quiere decir que es bidimensional. El polar es radio y ángulo. Cilíndrica axisimétrica es longitud y radio. Y cartesiana es longitud. ¿Okay? El volumen de la celda también es importante, como vamos a ver. Y es una cantidad geométrica que va a depender de la forma del volumen de control. Este coeficiente es la suma de los coeficientes vecinos más un coeficiente que podemos llamar vecino porque trae la influencia del pasado. Todo lo que tenga su índice cero significa el tiempo anterior. Este trae la influencia del pasado. Miren lo que está aquí, ROC, la capacidad de almacenamiento. Claro, en el pasado ya eso está allí. Ya eso está allí. Esa energía que ya está. ¿Okay? Entonces aquí pueden ver que aparece la capacidad de almacenamiento multiplicado por el volumen y dividida por el tamaño en el paso. El paso en el tiempo, quise decir. Es decir, cuán rápido estamos nosotros dispuestos a avanzar o queremos avanzar. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, si ustedes tienen mucha resolución espacial, tomamos del techo del taller pequeño. Si tienen mucha resolución en el tiempo, tomamos del taller pequeño. Ahí, ¿cómo puedo yo saber cuándo debo tomar un RT pequeño y cuándo debo tomar grande? Bueno, ya nosotros vimos que en el caso de los fenómenos difusivos, al principio las cosas cambian relativamente rápido con el tiempo y luego lentamente. Recuerdo que puse el ejemplo de la taza de café. Hemos sacado la taza de café, justamente hemos vertido el café en la cafetera y el sentido común dice esperar un ratito, ¿verdad? Pero pasan 10 minutos y no se lo ponen y todavía observan que está tibio por lo menos. Esa es una demostración fehaciente de cómo actúa la difusión. ¿Okay? Bueno, y hay una parte que viene de la fuente. ¿Y por qué? Porque la fuente puede ser no lineal. La fuente puede depender de la incógnita. Entonces, esto también aparece aquí. ¿Y este signo menos por qué? Bueno, este signo menos forma parte de una de las llamadas reglas básicas que dice que cuando se linealiza la fuente de esta manera, este CP tiene que ser negativo, porque si no, se cae en una situación que puede llevar a la divergencia. ¿Cuál es la situación? Si TP aumenta y esto es positivo, aumentó la fuente. Pero si la fuente aumentó, vuelve a aumentar TP, y eso no lo para nadie. Y así en la naturaleza, las fuentes tienen esa propiedad, que el factor del cual dependen, al crecer, lo que hace es que debilita la fuente. Ok. ¿Qué falta? Esta parte. ¿Qué tiene allí? La parte constante de la fuente, es decir, la que no depende de TP. Y algo que viene del pasado. ¿Okay? Entonces, en esta ecuación tenemos el pasado para problemas de flujo transitorio presentes en AP y en B. Pero así como están las cosas, creo que está escrito más adelante, pero lo voy a decir una vez. Uno ve aquí que delta T solamente aparece en AP supracéntrico. ¿Podré yo utilizar esta misma formulación
para un flujo permanente. Claro, si yo hago APC 0, no aparece el efecto del tiempo. ¿Cómo puedo hacer APC 0? Con delta T muy grande. Pero si delta T es muy grande, ¿cuántos pasos en el tiempo voy a dar para donde yo quiero llegar? Uno solo. Uno solo. Entonces quiere decir que si yo por omisión pongo delta T muy grande y no hago más nada, al dar el primer paso, ya tengo la solución permanente. Y así es como se hace. Así es como se hace. Entonces, eso es algo muy ingenioso y realmente muy útil. Realmente, Tatanka, quien era un estudiante y su tutor, revolucionaron lo que en ese entonces se sabía de simulación, con esta idea tan simple, pero con mucho contenido físico, por supuesto. Este no fue el fin de la historia, este fue el comienzo. Entonces, a partir de allí, gente que tenía otra idea comenzó a darle rienda suelta a lo que ellos sabían, porque consiguieron un mecanismo, un vehículo simple para poner cosas complicadas. Y esta idea, especialmente ese algoritmo que vi, lo van a conseguir en todos los simuladores. Por supuesto. Ellos están vendiendo un producto y a veces les dicen bla, 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 y lo que están haciendo es eso. Pero por decir bla, 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 les van a cobrar. Ok. Otra dificultad que algunos simuladores confrontan, pero este no, son los problemas con jugar. Porque puede haber problemas donde hay convección-difusión en el flujo. Porque en un fluido, sea un líquido, o sea un gas, o sea un vapor, hay transferencia calor por conducción. Pero también puede ser que haya partes sólidas. Una tubería, por ejemplo, con algún tipo de aleta, y puede ser que sea gruesa la pared de la tubería, un obstáculo, flujo alrededor de un cuerpo. ¿Cómo utilizar estas ecuaciones cuando ya incorporen convección? Porque al incorporar convección va a aparecer la viscosidad. Muy fácil. Cuando se trata de sólido, decimos que la viscosidad es infinita. ¿Qué significa viscosidad infinita? Algo que es imposible de deformar. Y ya está. Si allí se calculan las velocidades que se calculan, ¿cuánto va a dar? 0. Pero el computador es 0, ¿no? El computador tiene un límite. Entonces, cuando dice 10 a la menos 32, hay programas que cuando consiguen ese tipo de resultados vienen y le ponen 0. Vamos a perder el tiempo. Aquí está la nótica que le dije. Nótese que si delta T tiende a 0 no, aquí es infinito. Entonces AP0 tiende a 0 y el problema es realmente de flujo permanente. Que tú uses 0 y es infinito. Me pasó esa vez. Ok. Hoy tenemos que utilizar prácticamente las 3 horas. Vamos rumbo a incorporar convección. Afortunadamente, hay un caso que puede servir como una transición, que es la de flujo desarrollado en ducto. Ahora vamos a añadir flujo y transferencia de calor. En verdad no recuerdo si en el programa de transferencia de calor está la parte de transferencia de calor desarrollada. En algunos libros sí está. Bueno, yo por ejemplo cuando vi conducción de transferencia de calor no la vi.
Pero los libros están. O sea, una cosa es flujo y otra cosa es transferencia de calor. Las dos pueden ser desarrolladas. Ok. Tomemos un ejemplo clásico para mostrar las ideas. Flujo en un conducto que puede ser rectangular o cuadrado. Aquí está la longitud del conducto. A lo largo de allí tenemos la coordenada Z. El área transversal del conducto puede ser así. Y entonces tenemos otro par de coordenadas, XY. Esta es una coordenada transversal normal a esta vista y esta es otra coordenada transversal, ¿okay? Que por ejemplo pudiera ser la coordenada vertical. No tiene por qué ser. Ok, entonces como pueden ver, es un flujo que en general se espera que hayan cambios en las tres direcciones, en general, por la geometría. Pero vamos a ver que cuando el flujo es desarrollado, la cosa cambia. ¿Qué ocurre en un flujo completamente desarrollado simple? Porque también lo hay complejo y ya lo voy a decir en un ratito. Ok. Allí miremos las tres componentes de velocidad, porque en general uno espera que sea tridimensional. Cuando está desarrollado en forma simple, no hay componentes transversales. ¿Okay? O sea que solamente hay velocidad longitudinal. Pero además, esa velocidad longitudinal solamente depende de X y Y, no depende de Z. ¿Qué quiere decir eso? Que el perfil de velocidad aquí es 1, aquí es el mismo, aquí es el mismo y así. Eso fue lo que utilizamos nosotros en mecánica de los fluidos. Dijimos, al comienzo de la tubería hay unos cambios, pero luego la capa límite que se originó al inicio de la tubería ha ido abarcando todo el espacio de la tubería. Entonces ya todo está bajo el efecto, vamos a decir así, de la capa límite. Y llega un momento en que la velocidad no cambia más. Pero ¿cómo va a ser posible si la viscosidad tiene que estar frenando el flujo? Claro. Una vez que hace lo que le puede hacer a la velocidad, le queda todavía la presión. Y la presión sigue cayendo, pero ahora lo hace de forma lineal. Es decir, cuando el flujo está completamente desarrollado, si yo veo cuánto cae la presión en 1 metro, basta con multiplicar por 10 para saber cuánto va a caer en 10 metros. Que eso es lo que pasa en tubería. Estas son las cosas que caracterizan un flujo completamente desarrollado simple. Ok. La ecuación de cantidad de movimiento longitudinal queda, cuando se observa, se simplifica de esta manera. Cuando se introducen todos estos detalles en la ecuación de Navier-Stokes, que se cumple longitudinalmente, es decir, para W, queda esto. Pero, caramba, eso se parece a lo que acabo de ver aquí. Se parece a esta, ¿eh? O a esta, para el flujo permanente. Miren esta bien. Miren esta. Esto hace a las veces la conductividad y eso hace a las veces la fuerza. Por eso aquí está, ¿ves? Phi pasa a ser W, gamma pasa a ser la viscosidad y la fuente pasa a ser el negativo del gradiente de presión. Por cierto, este gradiente de presión a su vez es negativo. Entonces este menos con este menos que está aquí adentro va a dar positivo.
Bueno, bienvenido. Por ejemplo, si escribimos esto, que está en forma vectorial, para este flujo que se está viendo en coordenada cartesiana, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué me está diciendo esta ecuación? W tiene un valor que va a depender de dónde está el punto ubicado en el área transversal. Pero no va a depender de dónde está ubicada el área transversal. Si está aquí, si está acá o si está más allá. ¿Okay? Y si yo quiero resolver esto como un problema de difusión, tengo que fijar el valor de la fuente. O sea, uno le da un valor a dp, esto debería ser z, aquí puse f, la costumbre. Llevando de errores, ¿no? Cada semestre consigo algo que no lo puse bien. Y le pongo esta notita. Entonces decía que si yo fijo de P de Z, yo puedo resolver esto como un problema que es semejante al de conducción con una fuente. Hoy, el problema que quiero hacer para comenzar a mostrar el uso del programa es ese. Un cuadrito con temperatura conocida en los bordes y una fuente en su interior. Es muy sintomático que la temperatura conocida en los bordes, si no me traiciona la memoria, es 0. Ahí estamos resolviendo también un problema de flujo desarrollado. ¿Cuánto va la velocidad en las paredes? 0. El valor que yo vaya a dar allí para la conductividad es como si estuviera especificando la viscosidad. Y el valor que dé para la fuente es como si estuviera especificando dependencia. Lo que pasa es que la fuente es positiva. Y usualmente esto es negativo. ¿Okay? O sea, hasta allí llega la similitud. Por cierto, si la gravedad actuara, no hay ningún problema. Se sigue trabajando con esta ecuación. Pero esta P, en vez de ser la presión hidrostática, vamos a llamarlo, pasa a ser la presión piezométrica. Es decir, esa presión hay que interpretarla como P más ρg por la elevación. ¿Y por qué por la elevación no pone una vez Y? Porque dije, Y puede ser vertical, pero no tiene por qué ser. La pongo como yo necesite. La tubería puede estar inclinada. Entonces Y no es vertical. Si es así, aquí lo que va es la elevación. Ok, ¿cómo se consigue esta situación? Bueno, para conseguir ese tipo de flujo, basta con el ducto debe ser recto, o sea, no curvo. Y la sección transversal tiene que ser uniforme, o sea, no es que va a ser un difusor ni va a ser una tobera. Si además de esas dos cosas, la densidad de electricidad son constantes, se consigue flujo hidrodinámicamente desarrollado. ¿Okay? O sea, estas son las condiciones que se deben dar para que se cumpla esto. Y cuando se cumple esto, desde el punto de vista matemático, se está cumpliendo esto. Y al cumplir eso, entonces la ecuación que me permite calcular cómo cambia la velocidad longitudinal de un punto a otro dentro del área transversal es la misma ecuación de difusión. Bueno, pero nosotros en mecánica de fluidos vimos que cuando se trata de ductos hay parámetros que son importantes. El número de Reynolds, perfecto, que no vamos a conseguir. ¿Cómo lo vamos a calcular? Densidad por velocidad media multiplicado por el diámetro hidráulico.
¿Y por qué hidráulico? Bueno, porque no tiene por qué ser circular. Ahí la puse cuadrada. Recordemos así simplemente el hidráulico cuál es. 4 veces el área de flujo dividido por el perímetro mojado. ¿Por qué mojado? Porque allí donde hay esfuerzo. Si una pared está, vamos a llamarla seca, que no está en contacto con el fluido, ahí no hay esfuerzo de fricción. Esa no la tomo en cuenta. ¿Ok? Y el factor de fricción, bueno, el factor de fricción se puede interpretar como el esfuerzo cortante adimensional y también como el gradiente de presión adimensional. Y si el flujo es laminar, hagan memoria, en el diagrama de Moody, si la tubería es circular, el producto de F por reino es 64. Si el conducto no es circular, el producto de F por reino no es 64, tiene otro valor. Más adelante nosotros, posiblemente el próximo miércoles, bueno, que tenemos que hablar ya de examen, no va a ser la porción de ya Juan Carlos ya se ve cuánto sigue. Yo sentí aquí, se puso tan tenso que conmigo, terremoto, bro. Bueno, y claré por allá, yo lo vi que Bueno, se debe doler un poquito el cuello. se contagia, bro. Ok, entonces posiblemente el próximo miércoles vamos a resolver un problema de flujo desarrollado. Pero transferencia de calor desarrollada. Bueno, ustedes me dirán si esto lo vieron en conducción de calor, porque yo no recuerdo si eso está en el problema. Para que haya transferencia de calor desarrollada, se cumple lo siguiente. La temperatura está variando todo el tiempo. No es como la velocidad, que deja de variar a partir de un punto. Entonces, ¿por qué lo llaman desarrollado? Porque la forma del perfil no cambia. La forma. Es como decir, no, a partir de este punto el perfil de temperatura es parabólico, un paraboloide. Bueno, pero está creciendo, paraboloide, se alarga y se alarga y se alarga. Está disminuyendo, se achata, pero sigue siendo un paraboloide. Eso es lo que significa desarrollar. ¿Y cómo puedo yo conseguir esa situación? Ya lo vamos a ver. Pero más importante es cómo puedo yo cuantificar que ya llegamos a esa situación a través de una temperatura adimensional. Si se toma la ecuación de la energía, ya no es Navier-Stokes, se comprueba que con esa situación que se está describiendo aquí y flujo desarrollado, la ecuación se reduce a esta. Otra vez, pero se parece mucho a la de conducción de calor. Aquí está la conductividad, aquí está la temperatura, pero hay una fuente que tiene que ver con el ritmo con el cual la temperatura cambia longitudinalmente. Y eso está asociado con la convección. Aquí ven la velocidad. ¿Okay? Bueno, esta ecuación lo que está es reconociendo que puede haber transferencia de calor por difusión, que es transporte de energía, pero también hay transferencia de calor o transferencia de energía por convección en esa situación. ¿Okay? Entonces el rol de phi lo desempeña T, el rol de gamma lo desempeña K, eso no es nada raro donde hay conducción de calor, pero si hay algo nuevo, como hay convección, en estas circunstancias muy especiales, hay una fuente. Y esa fuente contiene un término convectivo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ¿cuándo se da esta situación?
Cuando esto es adimensional, ahora vamos a ver cuál es la forma usual de hacerlo dimensional. Un parámetro dimensional nos da como la geometría del perfil. Les pongo un ejemplo. Un tubo cilíndrico. La relación de aspecto, longitud sobre diámetro. Si yo tengo dos tubos que tienen la misma longitud de aspecto, L sobre D, uno es un modelo del otro. Entonces, si yo tengo dos, no importa, no importa. Si yo tengo dos perfiles que tienen la misma expresión adimensional, el uno es una ampliación, una reducción del otro.